contigo no hay fracaso. Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Caminos de Fe. Y yo verdaderamente muy contenta porque sé que siempre cuento con su sintonía. Gracias a todos por cada palabra de aliento y cada palabra que ustedes escriben en nuestro chat. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Promesa MRC. Y pidiéndole al Señor verdaderamente que en esta semana que comienza, apenas el martes, ¿verdad? Que cada uno de ustedes reciban grandes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que su fe siga aumentando cada día más y que caminemos de la mano de nuestro Señor. Y esta noche tenemos un invitado muy especial que vamos a compartir nuestro programa. Y es nuestro querido padre Germán desde República Dominicana. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, Virginia, con la gracia de Dios y dichoso de compartir contigo en este espacio Caminos de Fe. Así es. Bueno, pues mire, padre, nuestro programa se llama eso, Caminos de Fe, en donde nosotros cada día buscamos herramientas, profundizamos en la palabra de Dios, porque sin aferrarnos de nuestro Señor, Padre, ¿cómo vamos a caminar? Sin mí no pueden hacer nada, nos dice el Señor. Y hasta que no lo internalizamos y lo asumimos, nos perdemos en el camino. Exacto, es por eso entonces que nosotros aquí leemos, proclamamos la palabra, la meditamos, la profundizamos para buscar esas herramientas que humanamente necesitamos para caminar y profundizar en esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos derrumbe, como dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Así es, hacer esa conexión con Dios continua y permanentemente es una dicha, es un regalazo que nos concede el Señor. Amén, así es. Y hay muchas personas, Padre, que nos piden oración. Esta noche vamos a orar por Rafael Alberto, por Alberto Alexander Pérez, Alberto Alexander Pérez Hernández, por Ana Batista, Annápolis Andújar, por Juana Sena y familia, David de Jesús y familia, y por Aleida Castillo. Y por muchas más personas que piden oración. En los programas anteriores siempre mencionamos a las personas y por todas ellas también, ¿verdad? Se la depositamos a nuestro Señor Jesucristo. Y los que están en este momento sintonizando con nosotros, que a ellos les lleve la paz, la gracia, esa presencia de Dios que sana, que libera, que conforta. Así es, Padre, así que vamos a empezar invocando el Espíritu Santo de Dios, como siempre. ¿Les parece? Vamos a invocar el Espíritu Santo. Señor, tú eres la fuente de la vida, de la paz y de la esperanza. Y nos ha dicho que el que cree en ti no morirá para siempre. Y el que cree en ti tiene vida eterna. Y que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nosotros necesitamos caminar contigo, descubrir tu verdad para vivir la vida en plenitud. Concédenos la gracia de, viviendo en tu presencia, acoger y recibir tus dones para ser hombres y mujeres de paz, de esperanza, de vida, de fe y amor. Y así podamos legar a la humanidad un hombre nuevo, una mujer nueva, que vivimos los principios de la esperanza, de la vida, de la fe, de la luz del Evangelio que toca nuestra puerta y participa con nosotros de la gracia. Concédele esto a todos los hermanos que se están conectando con nosotros para entrar en esta sintonía, en este espacio privilegiado, Caminos de Fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bueno que el Espíritu Santo de Dios llegue a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y se derrame con poder en sus vidas. Bien, hoy vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Y es esta parte que dice, Jesús camina sobre el agua. Y ahí vemos, Padre, que aparecen fantasmas en la lectura y eso, porque mirando nosotros a nuestro alrededor, estamos llenos de miedos, llenos de angustias, que son fantasmas en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces vamos a profundizar en esta palabra a través de sus palabras para ver qué nos tiene usted que decir que nos fortalezca en este caminar. Y vamos a proclamar la palabra
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, Jesús camina sobre el agua. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron, ¡es un fantasma! Y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo, ¡anímense! ¡Soy yo! ¡No teman! Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti. Ven, le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús, pero al sentir el viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, ciertamente eres Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Padre, entonces usted ve como, así mismo como nos narra la palabra, ¿verdad? Nuestra vida está llena de situaciones, llenas de miedo, realmente. ¿Qué nos tiene usted que decir referente a esta lectura, Padre? Virginia, comenzando con el principio, el contexto de Jesús y la multitud, y como la atención que tiene Jesús para la multitud, para aquella gente que andan extenuada, cansada, sin sentido. Hay un Dios que se preocupa por ello, que se ocupa de ello y que quiere dejarle una palabra y que quiere tener un acto de cortesía. Mira que estoy a la puerta y llamo, nos dice el Señor, si tú me escuchas. Es el primer elemento que yo quiero subrayar. Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Manda a los discípulos que se le adelanten, pero él hace un acto de decir, ustedes son importantes para mí, ustedes cuentan en el proyecto de Dios, en el reino de Dios. Y entonces después, como una enseñanza muy particular, Jesús se queda para la oración. Vemos a Jesús que continua y permanentemente está orando, y todo proyecto en su vida no se pasa desapercibido presentárselo a Dios y agradecerle a Dios. Se apartó, se subió a la montaña, y subir a la montaña es un signo de subir a la presencia de Dios para agradecerle a Dios todos los signos y portentos que ha realizado. Y caer en la cuenta que esto no es mío, esto es tuyo. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Y en cada momento y en cada circunstancia significativa de Jesús lo vemos que está precedido, acompañado de un momento de oración. Y esto, hermano, ¿hacia dónde nos debe dirigir? Que tú y yo muchas veces nos levantamos y tenemos un proyecto y hacemos miles de planes y no lo ponemos en las manos de Dios muchas veces. O si decimos con Dios adelante, pero nos vamos nosotros y por el camino nos olvidamos de Dios. Jesús nos enseña que siempre debemos de orar y presentar a Dios todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, para que nos lo encontremos, Virginia, en todo lo que nos acontezca en la vida. Así es. Y dos palabras que me llaman la atención, Padre, que se apartó y que subió a orar. Mire, Padre, qué difícil es para nosotros en este mundo en que vivimos, de tanta bulla, de tantas actividades en las cuales estamos inmersos, apartarnos para orar. Es bien difícil y complicado, Padre. Eso es verdad, pero más difícil y más complicado la vamos a tener si no lo hacemos.
si no nos apartamos, si no nos retiramos para orar, entonces vamos a cometer más epifia, como se dice. Jesús nos ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. Cuando yo decido caminar, transitar mi vida sin Dios, los tropiezos, la rompida de cabeza y las dificultades son mayores. Y después yo quiero venir diciéndole, Señor, mírame. Y entonces hasta le preguntamos al Señor, cuestionamos al Señor por lo que ha sido nuestro descuido. Yo no le he dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si ustedes no se apartan para caminar en este camino, si no viven en esta verdad, en esta vida, la vida le va a ser más difícil todavía. Sí, tenemos que realmente intentar profundizar en la oración, aunque nos cueste. Y si un día no logramos el cometido, ¿verdad? Orar con profundidad, pues volverlo a hacer una y otra vez, porque a través de la práctica, a través de la práctica vamos a ir perfeccionando. A veces nosotros nos ponemos a orar y nuestra mente se dispersa mucho, que la música, o oramos con el celular al lado, y desde que vemos que está entrando una llamada, Padre, o un mensaje, inmediatamente tomamos el celular y vemos. O sea, no somos capaces de mantenernos centrados en la oración. En ese tiempito, en programas anteriores yo he hablado de la oración, en el programa anterior justamente, y decía que tenemos que alejarnos un poco, apartarnos, aunque sea empezar con 10 o 15 minutos, pero que sean exclusivamente para el Señor, ¿verdad que sí? Así es, un tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad y de profundidad va a revertir en beneficio nuestro. Y como bien dice, a todo nos cuesta, todo lo que hacemos no es fortuito, es fruto de un ensayo, de un inicio, de una perseverancia. Y después ya nos hacemos expertos, ya nos sentimos a gusto. Y si no tenemos esa realidad, ya la extrañamos. Entonces es tema de hacer hábito, como tú bien dices. Saco 5 minutos, pero esos 5 minutos lo decido y yo aparto, como dice Jesús, se apartó. Me aparto de todos los distractores que me puedan impedir poner mente, corazón y vida para ese encuentro de calidad con el Señor. Padre, dice que la barca se encontraba a buena distancia de la costa. En esta lectura, ¿qué significa la barca para nosotros? La barca es el escenario donde nosotros vivimos. Por ejemplo, todos ustedes que viven aquí en Nueva York o los que viven en Santo Domingo, en una ciudad tal, ese escenario donde usted trabaja, donde usted estudia, con la persona con la que se relaciona, eso significa la barca. La iglesia como una imagen, ¿verdad?, en donde todos los cristianos estamos inmersos. Hay una canción que habla de una barca donde Jesús es el capitán y los redimidos son los que estamos dentro. Entonces, es ese escenario vital donde tú y yo transitamos, donde tú y yo vivimos, y entonces podemos aplicarlo al lugar de mi trabajo, a tu familia, a la iglesia, en esa barca. Y en esa barca, como bien dice el texto del Evangelio, pueden acontecer cosas que nos llaman a la atención, que nos interpelan, que nos descolocan en la vida. Sí, porque dice que la barca estaba sacudida por las olas porque tenía vientos contrarios. ¿Cuáles son esos vientos contrarios que podemos encontrar en nuestra vida? Hermanos, interesante la pregunta, Virginia. Vientos contrarios. ¿Y cuáles son esos? Todos continua y permanentemente estamos teniendo vientos contrarios. Si lo ponemos en la imagen del Quijote de la Mancha, ¿qué veía el Quijote de la Mancha que le era contrario? Los molinos de viento, y él decía, enemigos gigantes. ¿Cuántas veces vemos enemigos gigantes donde solamente hay vientos contrarios? La incomprensión de la esposa, la incomprensión de los hijos, el maltrato del maestro, la dejadez del alumno, la persona que nos acusa de cosas que no hemos hecho, todo aquello que nos desborda, que nos tensiona, son vientos contrarios en nuestra vida que amenazan nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad física. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de advertir esos vientos contrarios para poderlo encauzar y colocar adecuadamente. En muchas ocasiones, Virginia, no vamos a poder solo nosotros y vamos a necesitar la ayuda de alguien que
que nos acompañe el maestro, el consejero, el papá, el amigo, para que se pueda amainar esos vientos contrarios. Y en el tema del evangelio que estamos siguiendo, Jesús es el que calma los vientos contrarios. Entonces, por eso la importancia de la oración, de la amistad con Dios. No es lo mismo cuando se me presentan esos vientos contrarios, que es la muerte, que es el accidente, que son los acontecimientos de la vida, como bien hemos estado indicando, cuando yo lo asumo, teniendo la compañía, la presencia de Dios en mi vida, de Jesús en mi vida, que cuando no está. Y una imagen que me gusta usar, como los dominicanos, y todos sabemos de pelota, no es lo mismo coger un roletazo picante, bien picante, con un guante que a mano pelada. Ya sabe lo que nos sucede cuando es a mano pelada. No es lo mismo los eventos de la vida que nos desbordan a asumirlo con Dios que sin Dios. Así es, Padre, y yo me quedaba pensando, esos vientos contrarios, esas situaciones difíciles, ¿verdad?, que llegan a nuestra vida, si no logramos encauzarlo, como usted dice, se convierten de una u otra manera como en fantasmas. Eso, yo me imagino un fantasma como cosas imaginarias. Entonces nosotros magnificamos el problema, esas situaciones se convierten en problemas, se convierten en situaciones que nos enferman nuestra mente y nos enferman también nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? La relación de pareja, el esposo que se ha ido con otra, el trabajo que te han despedido o la necesidad que tiene de pagarlos, todos esos temas que nos desbordan, sí, y se puede convertir, como tú dices, en unos temas que nos bombardean y que no nos dejan ver la realidad ni vivir con objetividad. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no estamos solos. A veces estamos bombardeados con todas esas cosas difíciles que usted acaba de mencionar, ya sea en el hogar, con los hijos, padre. Es una tarea difícil, es una pelea que hay hoy en día, los padres contra los hijos, que no es fácil. Tú ver a los jóvenes cómo están en el mundo, cómo se están perdiendo, cómo no tienen deseos ni siquiera de estudiar, ni siquiera de ir a la iglesia. Es difícil la situación que estamos viviendo y todos esos vientos contrarios. Entonces, el amor. Yo he notado que el amor ha disminuido, como que ha amainado inclusive en las parejas. Fíjese cuántas relaciones rotas últimamente, cuántas situaciones en los hogares, en las familias y en la misma iglesia. Entonces, y cuántas persecuciones hoy en día en nuestra iglesia también. Todos esos son vientos contrarios, pero realmente contamos con un ingrediente maravilloso. Es que nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros, está en medio de nuestra barca. Entonces, ¿qué sucede, Padre Germán, cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra barca? Todos hemos experimentado si cuando Dios está en nuestra vida hay paz, hay sosiego, hay quietud. Cuando Dios no está, hay tormenta, hay inseguridad, hay devaneo. Cuando tú estás, Señor, cuando tú no estás. Paz, calma, le dice Jesús al viento, hemos escuchado en el texto del Evangelio, cálmate. Y Jesús mandó a calmar la tempestad que estaba amenazando, que ponía en riesgo y en peligro. Y ese texto aparece varias veces en las Sagradas Escrituras. Jesús calmando la tempestad. En esta ocasión también calma la tempestad. Y Jesús quiere calmar la tempestad de tu vida. Cuando hay esa vorágine, esos pensamientos negativos que te llevan y te traen, que te irritan, que te hacen hacer esa mala sangre, esos vientos contrarios, paz, paz a ustedes, mi paz les dejo, mi paz les doy. Jesús en nuestra barca nos trae la paz. Él, como el capitán del barco, serena, tranquiliza al mar, para que no ponga en peligro y en riesgo nuestra vida. Pero eso no se da por ósmosis, eso se da porque tú sientes que Él toca tu puerta, tú le abres la puerta y tú le permites entrar a la barca de tu vida, al escenario de tu vida, y tú lo pones a Él como el capitán, como el que conduce tu pensar, tu actuar. Y con Jesús no hay que tener miedo porque Él no te aniquila, Él lo que te hace que te potencia y que te hace maximizar tus posibilidades. Eso le iba a decir, Padre, que Jesús está siempre ahí, dispuesto y disponible para cada uno de nosotros.
Pero si nosotros no le abrimos la puerta de nuestro corazón, no le dejamos entrar, Él no puede hacer absolutamente nada en nuestras vidas. Por más que Jesús quiera, Jesús siempre vive buscándonos, vive buscando la manera de encontrarnos, haciéndose el encontradizo, como hizo con los discípulos de Emaús. Pero si nosotros no nos dejamos encontrar por Jesús, entonces Jesús no puede hacer esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Fíjense que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame a ir sobre el agua. O sea, tenemos que por lo menos decir, eres tú, Señor, ven, aquí estoy, te abro mi corazón, entra a mi vida. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, o sea, Jesús le dio una orden que viniera. ¿Y qué hizo Pedro? Se lanzó. O sea, que tenemos también que hacer una profundización de nuestra fe, ¿verdad? Una confianza plena en nuestro Señor, que a pesar de las situaciones, a pesar de los vientos contrarios, Padre, contamos con nuestro Señor Jesucristo que nos tiende la mano en todo momento, ¿verdad? Definitivamente, pero Virginia, aquí hay un aspecto que subrayar y aparece bien delimitado en el Evangelio. Si bien es cierto que Jesús nos invita a que en su nombre podamos hacer cosas extraordinarias, y Pedro fue caminando sobre las aguas, pero un dato bien significativo, mientras que Pedro iba caminando sobre las aguas, teniendo los ojos fijos en Jesús, el Señor, él iba bien. Pero una vez que dio varios pasos, ya soltó a Jesús y se creyó él el centro. Pensó que ya no era un don, una gracia que Jesús le había concedido, sino que lo hacía porque él era un fenómeno. Y esa es la tentación en la que caemos muchas veces, creernos que porque cantamos bonito, porque el Señor nos ha dado el don de la predicación o el don de pintar o de hacer grande maravilla, ya nosotros no necesitamos a Dios. Y cuando soltamos a Dios, experimentamos que comenzamos a hundirnos. Ya Jesús nos lo había advertido, sin mí no pueden hacer nada. Pedro iba, pero sostenido en el Señor. Cuando soltó al Señor y se sostuvo en sí mismo, comenzó a hundirse. Y los vientos contrarios y las dificultades y obstáculos que tenemos en la vida, hermano, solamente lo podemos llevar si va Jesús en nuestra barca, si nosotros lo hacemos con la conciencia de que es en su nombre y por su gracia que vamos asumiendo la tarea y que vamos realizando conquista. Porque cuando ponemos nuestra confianza en nosotros, comenzamos a hundirnos. Y una señal bien clara de esto, Virginia y hermanos, amigos, fue la que Jesús nos modeló frente a la tentación. Como ustedes bien se acuerdan, las 3 tentaciones de Jesús en el desierto: tentación por el pan, tentación por el poder y tentación por el dinero. El escudo de Jesús no fue su fuerza, no fue su inteligencia, sino fue Dios. No solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, y solamente al Señor tu Dios va a adorar. Entonces Jesús nos enseña que cuando Él pone siempre su confianza en Dios, y la oración de la que Él se apartó, conforme escuchamos al principio del Evangelio de hoy, nos está subrayando eso. Entonces cuando Pedro caminaba confiando en Jesús que lo había mandado, iba bien. Cuando Pedro soltó a Jesús y se creyó que él era un fenómeno, comenzó a hundirse. Y me quedé pensando justamente en eso, mientras usted hablaba. A veces pedimos oración en cada una de las situaciones, queremos aferrarnos a nuestro Señor y nos aferramos, buscamos y vamos a diferentes retiros de sanación, de liberación, buscando que el Señor, ¿verdad?, calme todas nuestras tempestades. Pero ¿qué sucede? Que este mundo sigue ofreciéndonos otros sustitutos de Dios, Padre. ¿Cuántos sustitutos de Dios? ¿Cuánta gente piden oración y van a la iglesia y andan detrás de Dios y de lo que necesitan, ¿verdad? Pero luego le creen a las voces del mundo, Padre. Otros le creen, van a centros a chequearse de cómo le va a ir en su vida, a averiguar sobre qué pasará en su futuro. Personas que están gravemente enfermas dicen, no, yo tengo que buscar un sitio a ver porque algo raro está pasando. Piden oración, pero también se van a ver a que le digan que algo raro más está pasando. ¿Usted entiende, Padre? Entonces,
ahí yo veo que cuando nosotros ponemos y buscamos fuera de Dios, estamos apartando nuestros ojos de Dios. Tenemos que dejar eso entonces de estar que leyéndonos la taza, que leyendo la baraja, que buscar esas cosas esotéricas, porque ahí no está la verdadera razón de nuestras vidas. No es verdad que esas cosas humanas nos van a dar una descripción definida de lo que está pasando en nosotros más que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es, vengan a mí los que están cansados y agobiados, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos da la clave, pero el Señor también es celoso, como tú bien dices, Virginia, cuando nosotros estamos coqueteando con aquellos temas que son de oscuridad más que de luz, eso que son como de adivinación y demás. Ahí no está Dios, Dios está donde hay fe, donde hay confianza. Y dicho sea de paso, Virginia, la diferencia de que Pedro no se emula. Pedro, a pesar de que metía la pata, a pesar de que el ego lo traicionaba, Sí. o sea, cuando se hundía por su ego, por tu ego, por mi ego, hermanos, es que tropezamos en la vida y comenzamos a hundirnos. Pero al menos Pedro tenía una cosa, era humilde. Cuando metía la pata, reconocía su metida de pata, inmediatamente reaccionaba. Ay, Señor, perdóname que me desubiqué, me dejé atrapar por la lujuria, por el egoísmo, por mis vanidades. Así es. Sálvame, Señor, que me hundo. Y la gran diferencia entre Pedro, me gusta pensar en esta imagen, y Judas, yo digo, no sé cuál de los dos metió más la pata, si Pedro o Judas. Okay, pero la gran diferencia es que todas las veces que Pedro metió la pata, acuérdense que Jesús le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí. Y Pedro dijo, aunque todos te nieguen, yo nunca. Pedro, antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3. Y así sucedió. Y Pedro lloró amargamente su pecado. O sea, la diferencia que yo veo en Pedro es que reconocía su pecado, volvía a Jesús y le pedía, sáname, sálvame, Señor, que me hundo. Y Judas se quedó en el pecado, con la arrogancia, con la soberbia de no reconocer. Y esto se redita muchas veces, hermanos, en la vida de muchos hermanos nuestros que van por ahí cometiendo tropiezos, caídas, resbalones, y no tienen la humildad de decir, Señor, sálvame que me hundo. Y esta yo pienso, Virginia, que es una ocasión muy hermosa la que tú nos propicia hoy en el programa a través de este tema. No tenga miedo, ánimo, soy yo, a que no tengamos miedo, a que nos depositemos confiadamente en la mano del Señor, aunque en las distintas dificultades y obstáculos de nuestra vida, ante los vientos contrarios, ante la barca que está amenazada, ante los fantasmas de la vida, confiemos y escuchemos, ánimo, no tenga miedo, soy yo. Y cuando algo, hermano, te desborda, está por encima de tu fuerza de capacidad, no te olvides, Señor, sálvame que me hundo. Y nadie que haya confiado en el Señor jamás ni nunca ha quedado defraudado. Y algo también precioso, hermoso, es el corazón misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que a pesar de Pedro de apartar su vista de él, cuando clama a él, cuando clama su misericordia, cuando le pide ayuda, sálvame que me hundo. ¿Qué hace Jesucristo? Le tiende su mano y lo salva. Y así mismo hace nuestro Señor con cada uno de nosotros. En medio de nuestras situaciones, aunque tú y yo fallemos cada día, una y otra vez, si volvemos arrepentidos al Señor, como nos dice nuestro querido Padre Germán, Él cada vez nos va a recibir con sus brazos abiertos, con un corazón maravilloso. Sin embargo, aparte de que Él lo salvó, le tendió la mano, lo reprendió. Le dio un jalón de oreja, le dio un jalón de oreja, que también es el mismo jalón de oreja que te da a ti. Claro. ¡Qué poca fe! ¡Qué poca fe! Hombre de poca fe. Por eso tenemos que cultivar nuestra fe, y de ahí es que viene el sentido hermoso de este espacio exquisito. Caminos de fe, necesitamos, hermanos, ahondar en los caminos de la fe, y para eso Sí. orar, participar en los grupos, entrar en los retiros que nos proponen, Sí. participar en la Eucaristía, las canciones que son un gancho, una mediación, tantos recursos, y ser capaz de apartarnos un poco
de los medios que no nos distraigan. Son buenos y necesarios, pero el momento que no nos distraigan ese encuentro con el Señor. Amén, qué bueno. Ay, queridos hermanos, qué bien esta noche con estas enseñanzas que hemos recibido, porque aunque ese evangelio lo hemos escuchado tantas veces, Padre, pero muchas veces pasa desapercibido y los problemas, los fantasmas en los cuales estamos peleando cada día, pues nos hacen olvidar las cosas. Por eso es bueno uno escuchar cada vez, retroalimentarse, volver a la palabra, a los mismos textos y buscar el resultado, el significado para cada uno de nuestras vidas. Entonces, en conclusión podemos decir, Padre, entonces que nuestra vida está llena de situaciones difíciles, de fantasmas, ¿verdad? De tempestades, pero que contamos con Dios que siempre está a nuestro lado, que es un Dios poderoso, un Dios misericordioso sobre todo, que está pendiente de cada una de nuestras necesidades, de cada uno de nosotros, que no debemos de apartar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando apartamos la mirada de Jesús, entonces nos desviamos por caminos diferentes que no nos llevan a Él, que no convergen hacia Él, sino más bien que nos alejan, ¿verdad?, de nuestro Señor y nos alejan de nuestra fe. Y también que tenemos que profundizar cada día en la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? Como usted nos ha dicho, pues a través de la oración, ¿verdad? A través de asistir a los retiros, a través del servicio también, porque Padre, cuando nos olvidamos muchas veces de nuestros propios problemas, porque creemos que nuestros problemas son lo más grande, lo que nos viven ahogando, asfixiando, pero cuando salimos un poco de nosotros mismos y vemos los problemas de los demás, wow, nos damos cuenta que de verdad no estamos solos en este tren de la vida, ¿no? Entonces vemos como cuántas personas están necesitadas y muchas veces olvidamos nuestros problemas y nuestros problemas van sanando, algunos de ellos, no digo todos, a través de salir de nosotros, porque muchos problemas de eso se crean más en nuestras mentes muchas veces y se cosechan ahí en nuestro interior. Pero al salir de nosotros mismos, entonces, pues vemos otras cosas y podemos ayudar a los demás, ¿verdad que sí? Así es, Virginia, y en este camino de fe, como tú bien has dicho, el modelo Jesús, y Él nos ha dejado el modelo de oración en la oración del Padre Nuestro, que nos ayuda a reconocernos como hijos de Dios y hermanos entonces entre nosotros. Y que nosotros le pedimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mis actuaciones, en mis decisiones. No me deje caer en la tentación. Jesús fue tentado y sabe que el demonio viene por ti, por mí, por nosotros. Por eso nos pidió que le pidiéramos al Padre la gracia de que no nos deje caer en la tentación, pero no nos expongamos en las tentaciones y que nos libere del mal. Es el maligno que nos quiere sustraer y alejar de Dios. Por eso es tan necesario hacer este itinerario de fe que nos está proponiendo este espacio exquisito de hoy. Amén. Padre, ¿qué tal si vamos ahora a terminar con una oración? Vamos a orar un poco para que el Señor, ¿podría usted dirigirnos un poco esta oración para que el Señor pues nos fortalezca en medio de tantas situaciones, en medio de nuestra barca que a veces se hunde? ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Pido a los hermanos que nos pongamos en esa actitud interior de abrir el corazón, de disponer la mente, para que la gracia y la presencia del Señor sea fuente de luz. Señor, tú nos conoces, sabes lo que somos, lo que tenemos, también lo que necesitamos. Tú estás continua y permanentemente tocando nuestra puerta y dice que si te abrimos, tú entras y nos sana y comparte con nosotros el banquete de la vida. Te abrimos nuestros corazones, disponemos nuestra mente y todo nuestro ser para que tú entres, ilumines lo que está oscuro, fortalezca lo que está débil, renueve lo que esté cansado o agobiado, para que tú sanes y libere todo nuestro ser, para que tú nos posea y nos ayude a poseerte en esa plenitud y que nosotros con confianza caminemos y seamos capaces
de vencer los miedos que nos amenazan, los fantasmas que nos dan miedo, y permanecer fortalecido y renovado en tu presencia, porque contigo todo podemos y sin ti nada alcanzamos. Te lo pedimos por la mediación de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y damos gracias al Señor, de verdad que sí, por este tema de esta noche, que yo sé que va a ser de mucha fortaleza para cada uno de ustedes, porque para mí, por lo menos, lo ha sido. Estas herramientas que he recibido para yo ponerla en práctica. Así que vamos a poner en práctica todo lo que hemos escuchado. Y gracias, Padre Germán, gracias por apoyarnos en nuestro programa, por dejarse usar tan grandemente por el Espíritu Santo para llevar este mensaje de salvación a tantas personas que sintonizan nuestro programa. A ti, Virginia, por darme la oportunidad de compartir gratis lo que gratis el Señor me ha dado. Es una dicha porque entrar en sintonía con tantos hermanos que con tanta disponibilidad y apertura para acoger la gracia, para acoger la presencia de Dios. Así que gracias por esta invitación hermosa que me has hecho. Amén. Gracias, queridos hermanos, por su sintonía. Recordándoles nuestro programa cada martes a las 7 de la noche. Así es que seguimos en sintonía y que Dios te bendiga. Hasta un nuevo programa.